Bienvenidos a Hazte cargo del cambio climático. En esta ocasión es Constitución Ecológica. Este es un especial que preparamos en Flaxo, Chile, y en este caso el tema es derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En el día de hoy contamos con Estefanía González, que es coordinadora de campañas de Greenpeace, y con Jorge Canals, que es ex secretario de Medio Ambiente. Bienvenidos a ambos, ¿cómo están? Hola, muchas gracias por la invitación. Contenta de poder estar aquí hablando de este tema tan importante que es la Constitución y también el medio ambiente. Hola, también a Flaxo, muchas gracias por la invitación, a Estefanía y a Marcos también. Muchas gracias a ambos. Y para comenzar, debemos recordar que al inicio del debate constitucional, el Pleno de la Convención Constituyente en su discusión sobre el reglamento estableció por una amplia mayoría de los y las convencionales un principio clave que debería convertirse en un elemento transversal dentro de la discusión que ya comenzaba, y es declararse en emergencia climática y ecológica. Eh, esta declaración, que debía ir más allá de una sola demostración de principios, tenía que transformarse en la redacción de artículos que se orienten a la protección del ambiente, abordado desde diferentes perspectivas. Por eso esta charla de hoy va en ese fin. El reconocimiento de los derechos de la naturaleza, el deber de protección al ambiente y el rol del Estado para convertir el cambio climático son algunos de esos grandes conceptos que atraviesan en esta propuesta y que el órgano redactor tuvo en cuenta. Y las normas elaboradas por la Convención innovaron bastante en esta materia. Ahora, dentro de los avances se identifica la ampliación de catálogo de derechos, reconocer que tenemos un derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por eso es el tema de hoy, el ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Ahora, desde su expertise y experiencias, mediante la propuesta del nuevo borrador de la Constitución, ¿qué consideran ustedes que garantiza el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado? Estefanía. Sí, bueno, algo muy importante que nosotros lo conversamos bastante cuando antes de que tuviéramos siquiera la convención conformada, nos decían a Greenpeace, bueno, ¿qué tiene que decir la Constitución en específico para poder garantizar la protección del medio ambiente? Y algo que nosotros señalábamos en ese momento es que era muy difícil decir, tiene que tener esta línea, porque a lo que apuntábamos es que la Constitución de manera transversal en los distintos artículos pudiera incorporar elementos relativos a la protección del medio ambiente. Esto significa la existencia no solamente de un capítulo sobre naturaleza y medio ambiente que hoy día existe en la propuesta constitucional que debe ser votada ahora en septiembre, sino que además los temas medioambientales son parte prácticamente de todos los artículos. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de los principios generales y disposiciones, hablamos de que el Estado es un Estado ecológico. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de cómo se va a organizar el Estado en regiones y las autonomías territoriales, hablamos que parte de las funciones de los planes territoriales que van a organizar y definir cómo nos organizamos en las distintas regiones, tienen que incorporar principios de sostenibilidad, tienen que incorporar gestión, por ejemplo, por cuencas. Cuando nosotros hablamos de los derechos fundamentales y las garantías, se incorporan los derechos de la naturaleza y también este derecho que tú comentabas, Marco, a vivir no solamente a vivir en un medio ambiente sano, sino que sano y equilibrado, y también el deber del Estado de poder generar estas garantías. Entonces, esta incorporación transversal y donde vamos acordándonos del medio ambiente de manera constante en las diferentes formas en las cuales la Constitución rige después nuestros diferentes cuerpos normativos, es algo fundamental para que un derecho que queda consagrado como un derecho después no quede en letra muerta, sino que pueda ser implementado a través de diferentes formas en las cuales el Estado se organiza, el Estado participa y el Estado y también las personas podamos participar en la construcción de la política pública en materia ambiental. Jorge, ¿qué garantiza el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado para usted? Bueno, ahí desde el punto de vista técnico, evidentemente uno mira un poco la acción de tutela que tiene el proyecto. Estoy pensando como abogado en el fondo, ¿no? Digamos que los mecanismos de tutela, las acciones de protección constitucional son, por lo menos la experiencia previa, digamos, por la Constitución vigente, han sido súper relevantes para ir constituyendo una jurisprudencia efectiva de protección del derecho, bueno, el derecho anterior, el derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación, y me parece que ahí hay una pista de lo que debiese garantizar
este derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, digamos que es una, a mí me parece como una natural progresión desde la figura previa a la que tenemos hoy día, es como un upgrade muy bien pensado, y además que recoge la formulación de los organismos internacionales, de la legislación ambiental internacional, etcétera. Entonces, uno, eso, yo creo que hay que mirar cómo se diseñó este mecanismo de tutela, y además que se pensó este como un derecho que es ejercicio subjetivo, sí, quiere decir que cualquiera puede demandar su garantía, y también como un derecho colectivo, digamos, que es como un derecho que es posible tutelar desde el punto de vista de la comunidad. Uno es. Y dos, yo creo que lo que decía también la Estefanía tiene absolutamente toda la razón, que además del mecanismo operativo de garantía de este derecho, hay una estructura del proyecto de nueva Constitución que hace pensar en que este derecho va a tener operatividad y no va a ser solamente una mera declaración, ¿no es cierto? Porque muchas constituciones finalmente se llenan de declaraciones más bien que son líricas, poco operativas. Pero en este caso uno podría pensar que eso no va a suceder, dado que la estructura del proyecto y la forma en que se diseñó contempla que este derecho sea transversal, es decir, hay un Estado, como señaló Estefanía muy bien, que se declara como ecológico, hay un conjunto de principios ambientales, que eso la gran mayoría de expertos y expertas señalaba que era necesario que se consagrase en el borrador, que tienen que ver con principios del principio precautorio preventivo, hasta el principio de justicia ambiental. Hay un conjunto de deberes, ¿cierto?, atribuidos al Estado y a la colectividad, y vinculados también con el deber de custodia que tiene el Estado de los bienes comunes, y también incluso hay una orgánica diferente, ¿no? Se propone una defensoría de naturaleza, hay una agencia nacional del agua. Entonces, la estructura en general a uno le da, en buen chileno, como buena espina, de que esto va a tener operatividad, no va a ser una mera declaración, que muchas veces pasa con estos derechos de tercera generación, que son muy difíciles de cautelar. Entonces, ya sea por el mecanismo como por la estructura, uno piensa que esto va a tener un muy buen presente, y también va a desarrollarse en el paso del tiempo una cuestión bien robusta. Excelente. Y volviendo al tema, tocó un tema, Jorge, muy, muy crucial en esto, que hubo un avance en materia ambiental en comparación con lo que se disponía hasta el momento. Obviamente, la tutela de los derechos de tercera generación, estos derechos que ahora están tan en boga y tan necesarios y no dejan de ser derechos humanos. ¿Cómo ve el avance en materia ambiental en comparación con lo que se tenía hasta el momento? ¿Cuál es el cambio? ¿Qué es este cambio tan rutilante que se está dando? Bueno, el cambio es bastante profundo. Ahí Jorge menciona algo súper importante con respecto a cómo estos principios o estos derechos se hacen realidad, y es súper importante saber que esta propuesta de constitución, en el fondo, con quien compite es con la constitución actual, que nosotros nos rige actualmente. Y la constitución actual tiene solamente un derecho definido, que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Nosotros, previo a todo este debate, mandamos a pedir un estudio de abogadas expertas en esta materia, y uno de los problemas que había era que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, si bien para su época estaba definido relativamente bien, lo que pasaba es que en la realidad colisionaba, chocaba con otros derechos, por ejemplo con los derechos económicos, que estaban definidos de manera mucho más amplia. Por lo tanto, en la realidad, cuando tú querías poder ejercer el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, finalmente toda la jurisprudencia en el Tribunal Constitucional, es decir, cuando tú ibas al Tribunal Constitucional, lo que ocurría es que finalmente primaban otro tipo de derechos por sobre el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y por eso es tan importante que este tipo de derechos vayan acompañados de manera transversal de una visión distinta. Y yo creo que esa visión distinta se expresa muy bien en la propuesta constitucional actual, cuando se define en el artículo 8 que las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. Esto lo quise leer textual porque me parece muy importante. Es decir, rompemos con esta visión en la cual creemos que la protección de la naturaleza es un impedimento para el desarrollo de nosotros las personas, que es un poco la tradición de la Constitución actual, donde proteger la naturaleza sí, siempre y cuando no frene ciertas actividades o la libertad económica. Y en la propuesta de esta Constitución lo que estamos entendiendo es que cualquier tipo de desarrollo que queramos como sociedad en Chile es interdependiente con la protección de la naturaleza, y que por lo tanto el desarrollo de nosotros como país va a depender
el bienestar también de la naturaleza. Y eso es algo que se adecua mucho al contexto de crisis climática y ecológica, porque hoy día esto también es algo que siempre decimos, el planeta no se va a acabar. Nuestro planeta Tierra tiene miles de años de experiencia de transformarse, de vivir explosiones y expansiones, pero lo que está en riesgo con la crisis climática y ecológica son las condiciones para la sobrevivencia de nosotros como sociedad. Y por lo tanto, esta idea de entendernos como interdependientes, personas naturaleza, me parece que es un componente que cambia la visión respecto de la naturaleza y por supuesto otros artículos donde dejamos de ver a la naturaleza solo como recursos naturales y la entendemos como bienes comunes naturales que cumplen distintas funciones. Excelente. Y Jorge, ¿cómo ve en comparación a los que se disponía hasta el momento constitucionalmente hablando, en materia de derechos? ¿Cómo ve el avance? O sea, ¿cuál sería el avance? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Estefanía. Bueno, es un salto cuántico porque bueno, igual son contextos súper diferentes. La Constitución, bueno, del 80, eh, esto diría mala prensa, pero sin perjuicio que fue una constitución, o sea, no sin perjuicio, una constitución en dictadura, en fin, y con todo lo que nosotros sabemos, igual aceptó en el 19 número 8 este derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación y se discutió el hecho de considerar en el lenguaje de las personas que armaron esto, ¿no es cierto? Un conjunto de señores bien reaccionarios y toda la cuestión, pero incorporar el tema de la protección de la naturaleza se consideró incorporarlo dentro de la idea de bien común. Y si bien en un principio estoy ultra de acuerdo con la Estefanía, la Constitución del 80 era una constitución que priorizaba la protección reforzada de la propiedad y la libre actividad económica por ser cualquier otro hecho fundamental, el último tiempo la propia Corte Suprema ahí usó estos recursos para fallar en cuestiones bastante radicales, como por ejemplo los fallos en protección para el tema Quintero Puchuncaví, que ahí fue, yo creo que fue como una culmine de la protección al medio ambiente con las herramientas que hay hoy día. Dicho eso, el proyecto es una cuestión muy diferente y que progresa y eleva los estándares también a un nivel comparado, yo creo que no hay otro igual, salió como canción, pero es cierto, no hay otra constitución que contenga este conjunto de disposiciones armonizadas desde el punto de vista del medio ambiente. Entonces, eso uno. Dos, que incorpora varias disposiciones súper avanzadas. Bueno, la Estefanía leyó una, digamos, compromete al Estado con una visión diferente desde el punto de vista del desarrollo, los sitúan al medio de la crisis socioecológica, climática, establece la acción climática como un deber prioritario del Estado, establece estos derechos fundamentales al medio ambiente libre, ambiente sano y equilibrado, el derecho fundamental al agua, la utilización de su consumo, toda la actividad productiva, y al saneamiento, en fin. Entonces es una constitución muy de vanguardia en términos ambientales. Y además, en buena hora se atreve a plantear reformas trascendentales, por ejemplo, a la administración del agua. Establece una Agencia Nacional del Agua, prioriza la cuenca como la unidad mínima de gestión, establece consejos de cuenca. Bueno, y aquí termino, digamos, lo que me parece también más revolucionario, en el buen sentido de la palabra, es lo que señala Estefanía, digamos, los bienes comunes naturales, donde uno de ellos es el agua, y modifica absolutamente la relación del modo de desarrollo con los elementos de naturaleza, o antiguamente como se denominaba desde el punto de vista más economista, los recursos naturales. Entonces, en Chile, que es un país cuya economía depende fundamentalmente de la extracción de estos elementos, esto debiese significar, y ahí va a ser interesante ver cómo se produce esta transición, un cambio, un giro copernicano. Entonces, pasamos del cielo a la tierra desde el punto de vista ambiental, y además yo creo que hay un consenso generalizado. Si uno escucha las discusiones, las personas que legítimamente se oponen a este proyecto nunca señalan el tema ambiental como un tema, no nunca, digamos, pero muy pocas veces. O sea, hay un consenso de que la articulación quedó bastante bien lograda, del consenso del cual yo también modestamente participo. Excelente. Tomando un poco lo que dijo Jorge,
y la centralidad que tiene la gestión del agua, la gestión hídrica y la crisis climática nos está llevando a una crisis hídrica en diferentes puntos del planeta. Chile no es excepción y de hecho es uno de las vulnerabilidades más importantes que nos ha traído la crisis climática. Y Estefanía, en cuanto a la gestión del agua, sé que ya lo han nombrado, pero si querés comentarnos un poco la Constitución y esta modificación en la Constitución, ¿qué nos va a traer en cuestión de agua y qué es central en todo esto? Sí, Marco. Bueno, yo diría que este es uno de los temas más importantes o parte del corazón de las propuestas ambientales que tiene esta propuesta de constitución. Y aquí me gustaría como recordar que la Comisión de Medio Ambiente, que es la que elaboró esto, recibió 172 audiencias públicas y deliberó 15 iniciativas populares de norma que fueron propuestas por la ciudadanía. Por lo tanto, tanto los temas de agua como los temas ambientales de esta constitución tuvieron muchísima participación. Fueron todas aprobadas por más de 2/3, por lo tanto estamos hablando de propuestas que, por supuesto, generan cambios importantes, pero que fueron elaboradas también de manera muy participativa, muy seria, con mucha discusión. Las propuestas de normas, sobre todo lo referente a los temas de agua, iban y volvían una vez, y es bueno contarle a las personas como de estos procesos, porque muchas veces desde afuera, a mí me toca escuchar decir, bueno, pero esto no se hizo con la suficiente seriedad, pero la verdad es que se discutió mucho, se lograron acuerdos y acuerdos que fueran de manera transversal. Lo primero con respecto al agua es señalar qué es lo que dice la Constitución actual. ¿Sí? En la Constitución actual, lo único que se menciona del agua es que el agua será entregada a través de derechos de aprovechamiento de agua, que lo que hacen es entregar la propiedad de un derecho de uso, porque en muchas partes del mundo tú tienes derechos para usar el agua, ¿sí? O concesiones, pero en el caso de Chile, a escala constitucional, lo que se protege es que tú eres dueño no solamente de esa autorización de uso, sino que te haces dueña del recurso, dueño en el fondo del agua. Y en un análisis que hizo la Universidad Católica, el Centro de Derecho y Gestión del Agua, donde analizaron 92 constituciones en todo el mundo, en distintos continentes, en diferentes realidades sociopolíticas, se determinó que Chile era el único país que garantizaba el derecho privado al agua a escala constitucional. Y sin embargo, en nuestra constitución actual no hay ciertas garantías como el derecho humano al agua o el equilibrio del agua. Nosotros por eso desde Greenpeace hicimos una campaña que se llamaba Suelta el agua, donde más de 100.000 personas se unieron, y lo que le pedimos a las y a los constituyentes es precisamente que soltaran el agua en la Constitución. ¿Y qué significaba eso? Que el agua estuviese consagrada como derecho humano y que también sus funciones ecológicas estuviesen incorporadas. Y esto es algo que incluye esta propuesta constitucional. ¿Sí? Se cambia el estatuto jurídico del agua, se declara que dentro de los bienes comunes, donde están definidos los bosques nativos, los humedales, el aire, los océanos, el mar, entre otros, el agua en particular es un bien común inapropiable, ¿sí? Y se establece a escala constitucional el derecho humano al agua como prioritario y también el equilibrio de los ecosistemas. Y esto es muy importante porque cambia nuevamente una tradición en Chile de entender el agua con una única función, y esto viene incluso desde antes de la Constitución del 80. Esto es algo que está como anclado en el ADN de Chile con su historia minera, cuando existían las mercedes de tierra y se empezaron a entregar las mercedes de agua y se le daba al agua solamente esta función productiva. Y en un contexto donde por el cambio climático tenemos déficit de hasta un 30% generalizado en la última década, donde está lloviendo menos y la respuesta no va a venir por parte de más lluvia o más nieve, tenemos que tener una gestión del agua que esté adecuada al nuevo contexto, y donde actualmente el 98% del agua en Chile se utiliza para todo lo que no es agua potable y saneamiento. Entonces, ¿cómo hacer que ese 2% del agua que necesita la gente para agua potable y saneamiento no esté consagrado a escala constitucional? Y esto es algo que incorpora actualmente la propuesta de nueva constitución. También establece que los derechos de agua van a pasar a ser autorizaciones de agua. Y esto también es muy importante señalarlo, porque no es que la gente que hoy día tenga derechos de agua se va a quedar sin agua, ¿sí? Y se les va a quitar el agua o se les va a expropiar el agua, sino que en lugar de tener un derecho de aprovechamiento, van a tener autorizaciones de agua, y estas autorizaciones de agua van a tener las causales de caducidad, de extinción, que hoy día también existen en la ley, pero poniendo como prioridad el derecho humano al agua y el equilibrio de los ecosistemas. Es decir, para que nunca más en nuestro país ocurra que
haya una persona que esté haciendo uso o contaminación del agua, mientras en ese mismo lugar, en esa misma cuenca, haya personas que no tengan agua para lavarse las manos como durante la pandemia. Y este sí nos parece que es uno de los temas más importantes que incorpora esta propuesta de constitución. Además, las disposiciones transitorias, que son las que explican cómo vamos a transitar en caso de que la Constitución se apruebe, de esta Constitución que nos rige ahora a la nueva Constitución, si es que se aprueba, también deja bastante detallado cómo va a ser este procedimiento y tiene el cuidado de que, por ejemplo, si se va a redistribuir agua, esto no afecte a pequeños agricultores, eso lo dice explícito un artículo, y que se privilegien este tipo de principios. Gracias, Estefanía. Jorge, para proseguir con el tema agua, que seguramente algo quiere agregar, también quiero agregar una pregunta y como para ir cerrando, como exfuncionario público y en un puesto justo tan determinante como es ex subsecretario de Ambiente, me interesaría ahondar un poquito en la Constitución, pero también en el rol del Estado para combatir estos efectos negativos en el ambiente y además en el cambio climático y involucrarnos otra vez en el tema del agua, que seguramente nos va a querer agregar algo. Sí, es súper buena, no es de chupa medio, pero es realmente muy buena pregunta, porque hay una brecha que es la que a mí, bueno, no a mí, no, pero es una cuestión que yo creo que hay que también discutirla, que la Constitución, claro, el proyecto de nueva Constitución establece un salto progresivo, lo dijimos, ¿no? Desde el punto de vista de los estándares ambientales que establece y de los deberes que le atribuye al Estado. Y de hecho también propone reforma, ¿no? Propone constituir esta nueva Agencia Nacional del Agua que, entre otras cosas, refundiría la Dirección General del Agua, la Dirección de Obras Hidráulicas, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en fin. Pero tenemos un problema real a nivel de las agencias públicas que tienen que hacerse cargo de esto. Hay una brecha gigantesca entre lo que se les pide y lo que pueden hacer. Eso hay que tenerlo súper claro. De hecho, hace muy poquito salió un dictamen de Contraloría refiriéndose, por ejemplo, a las insuficiencias que tenía la Dirección General de Agua respecto a su capacidad de fiscalización o de cautelar la existencia del agua. No hace mucho también salió unos dictámenes de Contraloría respecto a Superintendencia de Medio Ambiente, haciendo ver la brecha que existía entre las denuncias que se hacían y la capacidad que tenía el organismo para fiscalizar. Entonces, habiendo estado en ese lado de la vereda, creo que esto no es una cuestión de mala fe de los funcionarios estatales, ni una cuestión de desidia, ni es una cuestión de que tenga que ver por en términos generales. Tiene que ver con que hay una insuficiencia de capacidad del Estado, de recursos, de capacidad, de dotación, de competencia para hacer efectivo estos estándares. Entonces, yo creo que hay que levantar esa red flag, como dicen los jóvenes, de que si no dotamos de suficientes competencias, capacidades y recursos a las agencias públicas, muy probablemente muchas de estas cuestiones pueden quedar solamente en el papel, o puede que cueste mucho implementarlas. La Superintendencia de Medio Ambiente, el presupuesto que tiene y la dotación funcionaria es irrisoria en comparación a los instrumentos de gestión ambiental que hoy día tienen que fiscalizar, por ejemplo, las resoluciones de calificación ambiental. En Santiago, los fiscalizadores de la superintendencia son 3 o 4, y las resoluciones de calificación ambiental se cuentan por decenas de miles. Los predios que tiene que fiscalizar la Dirección General de Agua también se cuentan por miles, y los fiscalizadores no llegan a la centena. Entonces, tampoco nos hagamos trampa a nosotros mismos en ese sentido. Entonces, por eso tu pregunta es tan pertinente. Una cosa es lo que pasa en septiembre, y ojalá personalmente que se apruebe este proyecto de nueva Constitución. Pero ese es el principio de un camino complejo de transitar para que esto se materialice efectivamente en algunos años. Entonces, en la misma Estefanía señalaba las disposiciones transitorias. Las disposiciones transitorias ponen ciertos plazos para que esto suceda. Por ejemplo, la reasignación de los caudales en términos de agua, que es un proceso complejísimo, que significa reasignar, entre comillas, el uso de estos caudales de acuerdo a las nuevas prioridades. Primero el consumo humano, el saneamiento, en fin, y luego las actividades productivas. Eso implica un ejercicio desde el punto de vista del Estado muy complejo, y que va a ser obviamente cuestionado desde el punto de vista de los usuarios. Eso cae de cajón. Va a haber conflictos de judicialización, en fin. Entonces,
hay que dotar al Estado de las herramientas para que esté a la altura de lo que le va a pedir este nuevo borrador. Para el mismo caso, digamos, para las agencias que tengan que ver con el cambio climático, tenemos una ley recientemente publicada que es muy ambiciosa, que también le pide muchísimo al Estado. Y a mí también me preocupa, por ejemplo, que aquello se traduzca efectivamente en competencia institucional. Entonces, una cosa es lo que aprobemos en la nueva Constitución, que está perfecto, y otra cosa es cómo construyamos un Estado que esté acorde a lo que esta nueva Constitución le pide. Hoy día ese Estado no tiene las herramientas para hacer lo que la nueva Constitución le está pidiendo. Eso es una opinión personal, pero no las tiene, ¿no? Y eso significa un desafío igual de gigante que el de construir una nueva Constitución, e incluso yo creo que más difícil que hacer una nueva Constitución. Muchas gracias, Jorge. Sí, sí, muy interesante. Y para cerrar este capítulo de Constitución Ecológica, que derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, les dejo un espacio como para hacer una pequeña conclusión de cierre, Estefanía. Sí, bueno, para mí lo más importante es invitar a las personas a leer la nueva Constitución, a debatirla, a que ojalá los fines de semana, después de la sobremesa, puedan conversar sobre estos temas. Y aquí tengo mi Constitución completamente llena de papelitos, subrayada, rayada. La verdad es que es algo que creo que tenemos que hacer y también recordar un poco el contexto en el que esto surge. Chile es un país que con sus altos y sus bajos llegó un momento de crisis, a una crisis social, a una crisis ambiental, los mismos procesos de judicialización o de redistribución, por ejemplo, de caudales, si hablamos del agua, es algo que ocurre hoy día, es algo que está pasando en este momento en el río Aconcagua, en el río Maipo, porque se tiende a pensar cuando hablamos de los conflictos que pueden haber por lo nuevo, tendemos a pensar como en un presente medio idílico donde estos conflictos no existen, y la verdad es que si es que Chile se propuso querer hacer una nueva constitución, tuvo que ver con querer pensar una nueva forma de relacionarnos, y en ese sentido yo las y los invito a ver cuáles son las oportunidades que tenemos de hacer las cosas de manera distinta. ¿Qué nos ofrece esta nueva propuesta de constitución? Y en base a eso poder decidir lo que cada persona estime conveniente. Y también la invitación, y también tomándome lo que decía Jorge, es que esto no acaba en septiembre. Sea cual sea el resultado que tengamos en septiembre, la responsabilidad sigue estando, bueno, en el Estado por una parte, yo hablo por parte de la sociedad civil, dentro de la sociedad civil. O sea, acá las cosas, las constituciones no caen por gravedad. El hecho de que esta constitución se apruebe o no se apruebe no va a hacer que de manera automática dejemos de tener los conflictos, los enormes conflictos ambientales que tenemos en Chile. Entonces, nuestra invitación es a la participación, a que esto que estamos haciendo hoy día, leyendo todo un texto y debatiendo esto, lo mantengamos con respecto a toda la política pública de nuestro país, que participemos en la vida pública con respecto a los problemas que nos aquejan a todas las personas, porque desde la acción colectiva, desde la participación, es que podemos generar soluciones que también sean mucho más atingentes a lo que las personas necesitan. Así es que muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes, Marcos y Jorge, conversando. Muchas gracias, Estefanía. ¿Jorge? Sí, yo me sumo al llamado que hace Estefanía. Yo creo que es un proceso súper bonito de discutir respetuosamente la forma que queremos que se organice políticamente nuestro país, qué derechos queremos tener, desde las más distintas posturas. Yo creo que este proyecto de nueva constitución ya deja de ser un proyecto elaborado por la convención ya se disolvió, es un proyecto que le pertenece a todos y todas para bien o para mal, digamos. O sea, es una cuestión que tenemos que resolver como una comunidad política en nuestras diferencias, pero también en nuestros consensos. Yo creo que uno de nuestros grandes consenso que tiene nuestra sociedad es que teníamos que dar un salto importante en nuestra relación con la naturaleza, con el medio ambiente, y en la forma de protegerla y en la forma de desarrollarnos en medio de una crisis climática, global y local, social, etc. Entonces, es una constitución que, a mi juicio, mi modesto juicio, en su capítulo de medio ambiente está muy bien lograda y vale la pena, por eso, tratar de que esto se transforme en nuestra nueva constitución y Flaxo lo que está haciendo con estas capsulitas también es una forma también de contribuir a ese debate, así que muy agradecido por haber participado y haber estado también y aprendido de Estefanía y de tus preguntas y a disposición, así que muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge Canals, ex subsecretario de Medio Ambiente, y a Estefanía González, que es coordinadora de campañas de Greenpeace. A todos y a todas los invitamos a seguirnos en los próximos capítulos, ya sea en YouTube o en Spotify. Soy Marcos Gibson y los espero en la próxima. Muchas gracias.